Saludos cordiales, amables oyentes de Radio Catedral. Un gusto saludarles en esta mañana muy especial de miércoles. Una mañana que vamos a compartir el programa de todos los miércoles a través de Radio Catedral y a través de la página del Facebook. Estamos ya al aire con ustedes. Iniciamos pues con la música. Buenos días a los hermanos quienes a través de Radio Catedral Online siguen nuestro programa de los miércoles, Mensajes Pastorales. Un saludo cordial a todos los hermanos que por medio de la internet nos ven y siguen este programa de los miércoles. Un saludo cordial en este día 15 de agosto, fiesta solemne de la Asunción o el tránsito de la Virgen María al cielo. Mi saludo cordial a las personas que llevan el nombre de Asunción, el nombre de tránsito, y también en aquellas parroquias que se celebra este admirable misterio. Y por qué no saludar a la vecina diócesis de Loja, que en el santuario del Cisne, en esta mañana, fieles tanto de las provincias del Azuay y del Cañar, están en el grandioso santuario nacional del Cisne, honrando a la Santísima Virgen María, Reina coronada del Cisne, en este día de su fiesta del 15 de agosto. Entonces, queridos hermanos, continuando con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, el recordarles, hablamos sobre lo que es la diócesis, esta porción de territorio creada por el Papa Paulo VI aquí en la provincia del Cañar. Hoy vamos a dedicar este programa a comentar lo que es una parroquia, ya que una diócesis está compuesta de varias numerosas parroquias que han sido elevadas a la categoría de eclesiásticas, es decir, con un decreto diocesano para su funcionamiento y, sobre todo, con la permanencia de un sacerdote encargado fijo en la atención pastoral a los fieles. Entonces, asimismo, vamos a ir leyendo primero el derecho canónico que nos señala, sobre todo para que podamos saber lo que es la parroquia y que nos enseña. Entonces, tenemos aquí la presencia de
nuestro colaborador Agustín, que nos va a leer este canon acerca de las parroquias. Capítulo 6. De las parroquias, de los párrocos y de los vicarios parroquiales. 515. 1. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. 2. Corresponde exclusivamente al obispo diocesano erigir, suprimir o cambiar las parroquias, pero no las erija, suprima o cambie notablemente sin haber oído al consejo presbiteral. 3. La parroquia legítimamente erigida tiene personalidad jurídica en virtud del derecho mismo. 516. 1. A no ser que el derecho prevea otra cosa, a la parroquia se equipará la cuasiparroquia, que es una determinada comunidad de fieles dentro de la iglesia particular encomendada, como pastor propio, a un sacerdote, pero que, por circunstancias particulares, no han sido aún erigida como parroquia. 2. Cuando algunas comunidades no puedan ser erigidas como parroquias o cuasiparroquias, el obispo diocesano proveerá de otra manera a la cura pastoral de las mismas. Entonces, escuchamos estos dos cánones acerca de lo que es una parroquia eclesiástica. En esto debemos distinguir: en la sociedad tenemos parroquias civiles y cantones que se han ido creando por el número de ciudadanos, de personas, y que asimismo dice el Código de Derecho Canónico aquí, de lo que Agustín nos ha leído, canon 515, es una pequeña porción que el obispo la eleva a la categoría de parroquia eclesiástica. Cuando se inició la diócesis de Azogues, se inició con 11 parroquias, que eran parroquias antiguas que pertenecían a la diócesis o arquidiócesis de Cuenca, y al momento, luego de haber cumplido estos 50 años de vida eclesial, la diócesis de Azogues cuenta con 31 parroquias eclesiásticas. Y cuando se da el nombramiento a un sacerdote, se recalca de que la parroquia tiene que ser atendida con los límites de la parroquia civil. Por lo tanto, la parroquia eclesiástica se rige también a los límites de la parroquia civil. Pero también es bueno destacar un elemento que el Código de Derecho Canónico nos señala. Nos habla a nivel general de qué son las parroquias. Por lo tanto, en el Código de Derecho Canónico, en el Catecismo de la Iglesia Católica, no se habla ni se distingue parroquias de primera, de segunda o de tercera, sino se habla de que cada parroquia es importante por la presencia del pueblo santo de Dios, de los fieles, que al ser elevados a esta categoría de parroquia eclesiástica, tienen el derecho de tener la cura pastoral que se llama, es decir, la presencia continua y permanente de un sacerdote fijo en la parroquia, que está primero para la celebración diaria de la Santa Misa, para la celebración de los sacramentos en la iglesia,
para coordinar la catequesis parroquial con los catequistas, para procurar debidamente la formación de los catequistas en la escuela de formación de los laicos, tanto a los catequistas, a los niños, a los jóvenes, y también su formación a los padres de familia. Por esta razón, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de Radio Catedral, es bueno que tengamos muy en cuenta este elemento. Si yo pertenezco a tal o cual parroquia, es allí donde debo mandar a mis hijos a la catequesis. Es allí donde me debo preparar para el matrimonio, para el sacramento del bautismo o cualquiera de los otros sacramentos. Yo no puedo pasarme de una parroquia a otra si no tengo el respectivo permiso o la autorización del párroco, quien es la autoridad propia conforme nos señala, de que el párroco es nombrado por el obispo para estar al frente de una determinada parroquia. Entonces, este elemento es muy importante, queridos fieles, queridos hermanos, ustedes los que nos escuchan, tanto aquí en la ciudad y en la provincia. Estamos intentando formar al pueblo santo de Dios en estas verdades para que tomemos en cuenta de que si yo pertenezco a esta parroquia y el párroco es el párroco a quien le compete pues todas estas tareas, y que hay unos límites que yo no puedo sobrepasar, y que en cualquiera de las parroquias se realiza lo mismo de lo que se realiza en Roma o de lo que se realiza en las parroquias, es el mismo catecismo, es la misma preparación, no hay diferencia alguna entre una parroquia u otra. Vamos a esta primera pausa, queridos hermanos, con un canto religioso que nos habla de esta iglesia peregrina que somos en la vida del mundo, pero que caminamos hacia esa iglesia celestial junto a la gloria de Dios. Escuchamos este canto. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa,
iglesia peregrina de Dios, todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Tomamos este espacio luego de esta pausa, queridos hermanos, y vamos a otro de los cánones de a quiénes o cuántos pueden estar en una parroquia en relación a los sacerdotes. Entonces, por favor, Agustín, de leernos el canon que a continuación se lee. 517. 1. Cuando así lo elijan las circunstancias, la cura pastoral de una o más parroquias a la vez puede encomendarse solidariamente a varios sacerdotes, con tal que uno de ellos sea el director de la cura pastoral, que dirija la actividad conjunta y responda de ella ante el obispo. 2. Si por escasez de sacerdotes el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a una persona que no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral. Gracias por la lectura. Entonces vamos desarrollando, luego que hemos visto que es una parroquia, una porción de un territorio determinado, se habla de cómo el obispo ha de tomar muy en cuenta el que se tenga previsto la atención o la cura de almas, que el Código de Derecho Canónico se llama cura animarum, en latín cura de almas, aquel sacerdote, aquella persona pues que tiene a su cargo esta salvación de los fieles, y por esta razón se menciona de que el obispo puede encomendar a uno o varios sacerdotes, o también, si las exigencias se lo dan, encomendar una o varias parroquias a un grupo determinado de sacerdotes para que la puedan atender espiritualmente. Gracias a Dios, queridos hermanos, en la diócesis las 31 parroquias están todas con su sacerdote, algunas de ellas que requieren de la colaboración de un coadjutor o de un vicario parroquial, pues también se ha dado esa debida atención, ya que hay parroquias que tienen un número grande de fieles, o también un exceso de número de comunidades religiosas que tienen sus capillas, y que hay que dar la debida atención religiosa, sea por medio de una misa mensual o de los mismos centros de catequesis que hicimos relación hace un momento, y que al estar un solo sacerdote pues es muy difícil que pueda dar esta atención por el excesivo número de comunidades, o también por las distancias que están las comunidades de los centros parroquiales. Tenemos que distinguir
en esto de las parroquias, nuestra diócesis cuenta con esta gran riqueza de una zona de la costa y una zona de la sierra. Entonces, vemos de que las parroquias, al tener esta misma organización, sin embargo, pues hay parroquias que requieren de una atención mayor, precisamente porque en las parroquias se han ido dando la presencia de grupos o movimientos apostólicos que requieren también la asistencia espiritual religiosa del sacerdote. En la diócesis encontramos el movimiento apostólico de la Renovación Carismática Católica, que están presentes en algunas parroquias. Tenemos también el movimiento Juan 23. Tenemos también el movimiento de la Legión de María. Tenemos el movimiento Cursillos de Cristiandad, que se han extendido en algunos lugares y que por su misma espiritualidad estos movimientos requieren que el sacerdote les asista por medio de la celebración de la Santa Misa o una charla, o cuando tienen sus retiros, la asistencia en el sacramento de la confesión y la celebración de la Santa Eucaristía. Entonces, tanto en la costa como en las parroquias de la sierra, los sacerdotes asisten espiritualmente no solo a los fieles en las parroquias, sino también a estos grupos y a los movimientos apostólicos que en la diócesis se han ido diseminando para bienestar de las almas y sobre todo pues para que haya esta gran diversidad de los carismas que el Espíritu Santo ha suscitado en la vida de la Iglesia, sobre todo a raíz después del Concilio Vaticano II. Ha habido estos grupos en los cuales los fieles ya no pasan anónimos, sino que pueden integrar todos estos movimientos ya en el programa de los viernes de mensajes pastorales con el padre Jorge Escobar. Irán desfilando aquí por la cabina de Radio Catedral y dando a conocer a ustedes, a quienes nos ven por el Facebook y nos siguen a través de la internet en Onda Radio Catedral, el que puedan ir conociendo lo que es cada grupo, cada movimiento, y que también sea una invitación para que puedan ustedes integrar estos diversos grupos y movimientos que les ayuda en su vida cristiana de la fe, pero también en su compromiso pastoral en las respectivas parroquias. Entonces, hemos hablado aquí en este segundo espacio de quién está a cargo, el sacerdote, y que en ocasiones pues tiene que haber uno o dos sacerdotes, como es el caso de la catedral, la parroquia que está aquí en la ciudad, que tiene un sacerdote y tiene también un vicario cooperador o coadjutor, como se llama y se denomina precisamente porque hay esta debida atención, asistencia espiritual a estos grupos, movimientos, a los fieles que requieren, y que también no podemos descuidar que los fieles piden el sacramento de la penitencia o la confesión, y que los sacerdotes en las parroquias dan su horario para poder atender a los fieles, pero acá en la catedral los sacerdotes están de martes a sábado, tanto en el horario de la mañana como de la tarde, en su despacho atendiendo a los fieles, no solo a la dirección espiritual, sino también en el mismo despacho, también para el sacramento de la confesión. Entonces vamos a esta otra pausa con este otro canto que nos va ayudando y nos va fortaleciendo en el camino de la fe.
Gracias por esta canción que nos habla el Señor, que está con nosotros y a veces no le conocemos y camina junto al lado de cada uno de los creyentes, el que podamos verle al Señor presente también junto a nuestros hermanos pobres y desposeídos. Seguimos con este tema de la parroquia, el párroco, y vamos ahora al canon 519, por favor, a Agustín, que nos dé lectura de lo que es el párroco propio que ejerce esta cura pastoral. 519. El párroco es el pastor propio de la parroquia, que se le confía y ejerce la cura pastoral de la comunidad, que le está encomendada bajo la autoridad del obispo diocesano, en cuyo ministerio de Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, santificar y regir, con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del derecho. Gracias, Agustín, por esta lectura. Este canon nos da ya la pauta de que el sacerdote, el párroco, es el pastor propio de la parroquia, que se le confía esta cura pastoral. Entonces, hemos ido mirando este elemento. Al párroco se le confía, se le entrega esta cura pastoral de una determinada parroquia, para que, conforme nos señala aquí estos elementos, está llamado a participar de estas funciones de enseñar, santificar y regir. Al sacerdote, al párroco propio le compete esta enseñanza al pueblo de Dios de las verdades de nuestra fe. En esto debemos señalar de que el sacerdote está puesto para enseñar no su pensamiento ni su doctrina propia, sino está para enseñar la doctrina de la Iglesia. Esa es la enseñanza que la Iglesia nos da y nos señala, de que al pueblo de Dios le hemos de formar en las verdades en las que creemos. A posterior iremos analizando lo que es el credo. Entonces ahí iremos viendo cuáles son aquellas partes que domingo a domingo, cuando participamos de la Eucaristía dominical, el sacerdote, quien preside la Eucaristía, invita al pueblo de Dios a hacer su profesión de fe, pero lo invita en una comunión, en la Eucaristía parroquial que se celebra. Entonces el sacerdote, conforme nos señala, dice, llamado a enseñar, a santificar y a regir. En esto vale la pena mencionar esta enseñanza del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, un sacerdote que vivió en esta parroquia de Ars unos 40 años, una parroquia pequeña en su época, y que pasaba largas horas delante del sagrario pidiéndole al Señor de que le dé la conversión de los fieles. Señor, yo te doy a cambio mi vida, mi sacrificio, mi entrega, pero ayúdame en la conversión de mis fieles. Entonces, el sacerdote también es el primer llamado a ser una persona orante, para que pueda también, luego de su oración, el sacerdote, el párroco, tener que ofrecer a los fieles. Luego de su vida de oración, de que todos los días estamos llamados, quienes estamos en la iglesia, como sacerdotes, como obispos, todos los días oramos, no solo por nosotros, sino conforme dice la oración del día
de la promesa que se hace en la ordenación de que si nos comprometemos a orar, no solo en nombre propio, sino orar en nombre de la iglesia. Y eso es lo que hace el sacerdote para su propia santificación, pero también para la santificación de los fieles. Entonces, que el pueblo de Dios sepa que todos los días los sacerdotes tienen esta sagrada tarea de orar por su propia santificación, pero de orar también por la santificación de los sacerdotes. Y de ahí que se haga común que los fieles, cuando se acercan al sacerdote, al párroco, a pedirle su bendición, lo hagan y digan, pues Padre, rece a Dios usted que está más cerca de Él. Entonces, ver este sentido especial que la gente pone en la persona y en el ser del sacerdote, de que es una persona orante. El sacerdote es el primero que ha de orar, es el primero que se ha de alimentar de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, para luego, en la celebración de la Eucaristía, poder explicar al pueblo de Dios la palabra que se proclama en la Eucaristía. La homilía es una explicación de la palabra de Dios. Por esta razón, el Santo Padre Francisco ya nos viene señalando, y menciono este elemento al tratar la vida parroquial o de los sacerdotes, de que nos dice de que la homilía, la reflexión, tiene que ser alguna cosa que tenga un condumio, es decir, que nos quede algo de lo que le escuchamos al sacerdote, y que sobre todo, pues dice el Papa, una homilía no pase más de 10 minutos, porque podemos correr el riesgo de pensar de que al hablar en una homilía 15, 20, 30 minutos, tiene mayor sentido la homilía, y no es así, porque la homilía es desmenuzar la palabra de Dios que en la proclamación se ha presentado al pueblo de Dios. El sacerdote está llamado a escrutar, como se dice la palabra, a tratar de llegar al pueblo de Dios para desmenuzar esta palabra, y que en base de esa misma palabra de Dios el pueblo pueda vivir debidamente su fe católica, su fe creyente. Entonces se nos va hablando de que el sacerdote es el que enseña, santifica, y es el que tiene que regir. Hay momentos y espacios en los cuales el sacerdote tiene que estar al frente de la parroquia, porque se le encarga unos bienes. El sacerdote, el párroco, es responsable de los bienes, y cuando hay un cambio de sacerdotes, lo primero que se hace es la entrega del inventario parroquial, que lo recibe el canciller de la curia, que es testigo de esta transición o de este cambio de un sacerdote que sale y el otro que llega a la parroquia, pero con el sentido de que de precautelar estos bienes patrimoniales, tanto lo que es casas, edificaciones, o como también la riqueza cultural, artística, religiosa que tenemos en algunos de nuestros templos parroquiales, y que se debe precisamente gracias al trabajo arduo y desinteresado de tantos santos sacerdotes que han pasado por la mayor parte de las parroquias y que embellecieron estos templos. Vale la pena mencionar en este momento pues a Monseñor Benigno Iglesias, párroco de Biblián, quien inició los trabajos de lo que hoy vemos y encontramos el majestuoso santuario de Nuestra Señora del Rocío en la Loma del Chalao. Un trabajo pues ahí, insistente, continuo, en el que día a día él con los fieles de Biblián hicieron posible el que hoy nosotros podamos ver y contemplar, celebrar. Ya se van aproximando, pues invitar a los fieles
a estas romerías tanto en agosto como en septiembre, que puedan llegar al santuario diocesano de la Virgen Santísima del Rocío, que está en el Cantón Biblián, en donde se venera a la Virgen María en esta advocación del Rosario. Entonces, a Monseñor Benigno Iglesias le debemos esta construcción. Luego tenemos también pues acá la fachada de lo que es la catedral, que este 2 de agosto celebramos estos 100 años, gracias al apoyo tenaz del vicario de ese entonces, doctor Froilán Pozo Quevedo, hijo ilustre de esta tierra de Azogues, y como no mencionar también el nombre del padre Alberto Gabriel Sánchez Luna, párroco de Cojitambo desde el año de 1951, y que se interesó en hacer este trabajo de este majestuoso templo, que duró su trabajo casi 34 años, pero hoy vemos majestuoso y airoso este hermoso templo de Cojitambo. Los fieles que puedan llegar a la parroquia pueden verlo y contemplarlo. Entonces, mencionar estos nombres exclusivos de sacerdotes que han hecho posibles estos trabajos, y que también el clero de hoy, nuestros sacerdotes de las parroquias, también tienen sus méritos de estar en la parroquia, de trabajar, de colaborar y de engrandecer la vida parroquial. Entonces pasamos este momento y vamos a una pausa, queridos hermanos, para que podamos escuchar este canto para esta pausa. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú
pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Gracias por este canto especial, pescador de hombres, y que al hablar de los párrocos, pues es un canto que ennoblece la misión, la tarea de cada uno de nuestros hermanos sacerdotes diocesanos, que día a día se esfuerzan por seguir esta tarea que hemos dicho de enseñar, de santificar, de regir, y que valga la oportunidad, si nos ven nuestros hermanos sacerdotes de la diócesis o de otros lugares, pues pero de modo especial, mi saludo cordial a mis hermanos sacerdotes. Gracias por la tarea y el trabajo intenso y arduo que realizan día a día en las parroquias, dando y entregando su vida por enseñar, por santificar y por regir. También al hablar de la parroquia, ya hemos dicho al iniciar el programa mensajes pastorales, pues vamos tomando no solo el Código de Derecho Canónico, sino también el Catecismo de la Iglesia Católica, documentos que nos hablan de las fuentes, de dónde podemos tomar para que los fieles, al escuchar y seguir este programa, vean que no es una opinión, un criterio personal de quien les habla como obispo, sino sobre todo fundamentado en los documentos de la Iglesia. Entonces vamos a leer este número de el Catecismo de la Iglesia Católica. Por favor, Agustín, el número que nos señala. 2179. La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral bajo la autoridad del obispo diocesano se encomienda a un párroco como su pastor propio, según el derecho canónico 515.1. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. La congrega en esta celebración, la enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Gracias. Encontramos este aporte que el Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta, tomando ya lo que nos señala desde el canon 515, que recalca: está encomendado una parroquia a un sacerdote, a la cura pastoral, y aquí nos presenta este elemento, sobre todo la Eucaristía dominical. En esto debo señalar a nuestros hermanos la presencia en las Eucaristías dominicales en sus centros parroquiales.
El templo parroquial es el templo madre de la parroquia, así como lo es acá en la diócesis nuestra iglesia catedral. Y por eso recalco a los fieles que cuando vengan a la ciudad de Azogues, el primer templo que deben visitar e ingresar es a la catedral, porque es el templo madre, es el templo que acoge y que recibe a los fieles como iglesia madre. Y también en sus parroquias, los templos parroquiales tienen esta debida importancia de participar los fieles en la Eucaristía dominical, porque se unen como comunidad de hermanos reunidos en el nombre del Señor a celebrar la Eucaristía como acción de gracias. Entonces, este es el elemento que el catecismo nos aporta, el que en las parroquias hay diversos horarios precisamente para dar oportunidad que los fieles no se queden sin el precepto dominical de la Santa Eucaristía. Entonces, el que puedan valorar este trabajo que los sacerdotes realizan, que es una tarea, el poder celebrar distintas misas o Eucaristías para dar un bienestar a los fieles que llegan a las parroquias. Entonces, es bueno este gran aporte que el catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda y nos fortalece hablándonos de la Eucaristía dominical. No con esto se dice se desvaloriza las capillas de las comunidades o de los anejos, no, tiene toda su importancia al tener una capilla, los lugares y los espacios litúrgicos que la Santa Iglesia manda. Los sacerdotes al menos deben celebrar siquiera una misa mensual para bien de los fieles, pero no con esto se puede descuidar y decir, yo me voy a la misa solo a mi capilla, pero al centro parroquial ya no llego. No, estamos faltando precisamente a esa comunión parroquial. Los fieles están llamados, nos dice el catecismo, a unirse con los otros fieles para darle gracias a Dios por los beneficios que de Él recibimos, no solo un día, sino toda la semana, y por esto es el sentido de la Eucaristía dominical, reunirse, congregarse como hijos de Dios en torno a un mismo altar, y al párroco quien preside esta Eucaristía, y que está mandado de que la misa dominical, el sacerdote ha de poner la intención, la misa, por el pueblo santo de Dios. Una de las Eucaristías dominicales está mandado que el párroco ponga la intención por el pueblo santo de Dios a quien está llamado a servir. Entonces, hermanos, vean cómo los documentos de la Iglesia nos van ayudando en este sentido a tomar esta conciencia de lo que es una parroquia eclesiástica, de cómo el fiel católico creyente está integrado a una parroquia. En una parroquia hay grupos, hay movimientos. En una parroquia existe la catequesis parroquial. Menciono a los fieles, evitemos esta migración catequética. El mismo catecismo que se enseña en una parroquia se lo enseña en otra. No tiene otros elementos sino los propios que la Iglesia nos señala, queridos hermanos. Valoremos a nuestros catequistas, valoremos nuestra parroquia, valoremos el trabajo que gracias a ustedes, a los fieles, porque los templos parroquiales, las casas conventuales, los salones parroquiales, los lugares para la catequesis, ¿a quién le debemos? En una parte, al sacerdote, porque encabeza cuando se realizan estas construcciones, pero una mayor parte la debemos a ustedes, a los fieles, porque ustedes son los que ponen el trabajo, ustedes ponen la mano de obra, ustedes ponen los materiales,
Y cómo no agradecer aquí, queridos hermanos, en este espacio, toda la ingente ayuda de ustedes, hermanos migrantes, que nos ven en este programa, a las parroquias y a sus comunidades. Yo he logrado visitar en estos 2 años todas las parroquias, he estado en algunas capillas y soy testigo de la ingente ayuda y colaboración de ustedes para embellecer los templos parroquiales y las capillas. Gracias, hermanos migrantes, por ese esfuerzo, por ese sacrificio de enviar sus donativos para arreglar los templos, capillas, las casas parroquiales. Entonces, queridos hermanos, hemos querido llegar a ustedes en esta mañana de miércoles, en este 15 de agosto, la fiesta solemne de la Asunción de la Virgen al cielo, o su tránsito glorioso, y que en el Azuay y en Cañar pues se tiene esta hermosa advocación a la Reina Santísima del Cisne que le celebran en su santuario. Que podamos tratar de que, si pertenezco a mi parroquia, interesarme por mi parroquia, orar por mi párroco, por el sacerdote que está en mi parroquia, porque el sacerdote necesita de la oración continua de ustedes, de los fieles. Esa es la invitación que hace el Papa Francisco. Yo oro, pero oren también ustedes por mí. Y esa es mi petición: oren por sus sacerdotes y oren por quien es también su obispo, así como yo todos los días oro por las parroquias, los sacerdotes y por ustedes, los fieles. Gracias a ustedes por esta atención, y antes de concluir el programa, pues el que podamos unirnos en esta bella advocación a nuestra Reina coronada, el Inmaculado Corazón de María, nuestra patrona de la diócesis, que les conceda abundantes gracias especiales a ustedes, y mi bendición para los fieles quienes nos siguen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por su presencia y su participación, y por seguirnos a través de Radio Catedral o del Facebook, y Dios mediante les esperamos el día viernes en este otro espacio de mensajes pastorales con la presencia del Padre Jorge Escobar. Gracias, un buen día para cada uno de ustedes, hermanos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos